Muy buenas noches, vamos a comenzar con el live, con la transmisión del día de hoy. Espero que podamos comprender mucho más de lo que estamos convocados a conocer en este espacio, ¿no? Que es personal, Abner JB en TikTok y Bolivia Toda en YouTube. También puedes buscar Bolivia Toda en TikTok. Lo que venimos haciendo hace ya varios días es el conocimiento a profundidad de lo que es la economía liberal o la economía del libre mercado. Entonces ese es uno de los principales puntos que estamos conociendo. Ahora bien, si bien la economía liberal puede resultar un poco difícil de entender, en principio lo es. Pero cuando nos adentramos más en la misma, podemos entender mejor cómo funciona la economía de mercado y relacionar de ese modo cómo se vincula con el conocimiento general, el básico, el de producir, intercambiar productos, bienes, servicios, mercancías, que posteriormente van a ser útiles a la sociedad y por las cuales vamos a obtener beneficios, ¿no? Eso es lo que hacemos desde la antigüedad, no es un invento mío, hacemos desde ciclos ancestrales de tiempo, ¿no? Mucho tiempo atrás venimos realizando la misma actividad, que es el intercambio económico, el intercambio comercial, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a convocarnos esta noche, la posibilidad de entender mejor estos procesos, cómo interactúan entre sí, cuáles son sus fundamentos, ¿no? Estamos viendo a Adam Smith en este ciclo que ya termina hoy, justamente hoy terminamos de ver a Adam Smith. Posteriormente tenemos siguientes autores de economía liberal. La economía liberal entonces viene a ser lo esencial para el ser humano. Cuando tú ves deformaciones de la economía liberal, lo que viene a ser la economía clásica, liberal clásica, estarías viéndote lo que te menciono, ¿no? Deformaciones de la economía general. Entonces, por ello, es importante que conozcamos estos aspectos, que hay un principio de la economía, la liberal, que se mantiene hasta el día de hoy. Lo maneja la economía austríaca, especialmente la economía liberal como tal, el liberalismo clásico, que aún sigue vigente. Está estrictamente vinculado a las ideas del capital o capitalismo. Este modelo económico que ha sido demonizado, que eso es lo que han logrado muchas personas al desinformar, ¿no? El pretender que sea demonizado, que sea rechazado y en consecuencia no. Pero lo que trato de hacer en este aspecto es recuperar esos fundamentos y conocimientos básicos que han permitido la liberación de muchos países de la pobreza, ¿no? O en el peor de los casos, que mucha gente salga de la extrema pobreza, produciendo, trabajando. No hay otra manera de salir de la crisis si no es con el trabajo de la gente, pero que este trabajo no sea ahorcado o asfixiado por el aparato estatal, sino que seamos libres de poder comprender, conocer diferentes aplicaciones que ha tenido este modelo económico liberal y que han funcionado en la realidad, ¿no? Han funcionado, eso es lo que yo trato de defender en estos espacios. Sí han funcionado, se han aplicado de manera correcta y esa aplicación de manera correcta corresponde al sentido común. Mientras menos intervención del Estado, de los gobernantes burócratas haya en la economía, en las transacciones económicas, mejor le va a la gente. Por el contrario, mientras más intervención hay del aparato estatal en la economía, peor le va a la gente y mejor le va a los políticos. Hemos visto en la anterior clase de la crítica al mercantilismo, en el sentido de que muchos entendían el mercantilismo como algo positivo de la economía liberal, pero lo cual
si lo entendemos mejor, de manera correcta, mejor dicho, como lo menciona Adam Smith, el mercantilismo es las restricciones, aranceles, monopolios que limita el crecimiento económico. O sea, esto, ¿quién te restringe con aranceles, monopolios? ¿Quién tiene ahorita el monopolio, digamos, de la fuerza, ¿no? ¿Quién ha impuesto el monopolio de la aerolínea estatal BOA, ¿no? En Bolivia, ¿no? Esas manipulaciones, destrozos, como yo le digo, en la economía dinámica, por cierto, han ocasionado los desastres económicos que estamos viviendo actualmente. Entonces, en ese sentido, estamos pues llamados a corregir estos errores para evitar desastres económicos como los que ha acarreado la doctrina socialista, izquierdista, populista a países como Venezuela, Argentina, hasta 2023, demás países, ¿no?, que ya sabemos. Ahora, actualmente Colombia está en vías de ese camino nefasto. Entonces, Smith critica esta práctica, ¿no? Adam Smith critica esta práctica, argumentando que un comercio no libre no puede beneficiar a todas las partes involucradas. Esto quiero hacer una corrección en comparación a lo que hice el anterior encuentro, en el que yo dije un comercio libre no puede beneficiar a todas las partes, y de ahí me distorsioné. Lo que me refería al comercio no libre, o sea, está las dos en negativos. Ya saben que doble negación es afirmación. Entonces, el comercio libre puede beneficiar a todas las partes involucradas. ¿Qué pasa en el socialismo? Viendo un ejemplo rapidísimo. Cuando tienes la intervención del Estado, por ejemplo, que va a asfixiar con elevados impuestos, retenciones, aranceles a un sector clave de la sociedad, como lo es el sector agrícola, el que produce alimentos, con estas medidas va a bajar el incentivo a la producción y a la reinversión. En consecuencia, puede haber disminución en la producción de alimentos o escasez a mediano o a corto plazo inclusive. Entonces, ahí ves un claro ejemplo de cómo la economía está pasible, si se podría usar ese término, de sufrir los atropellos del aparato estatal para, entre comillas, favorecer a un sector en desmedro de los que están invirtiendo, ¿no?, su tiempo, su dinero, su conocimiento, su vida a una producción de alimentos como sería el sector agrícola. Entonces, en ese sentido es que los aranceles elevados, lo que se hace también se traducen como impuestos, ¿no?, elevados, monopolios creados artificialmente o competencia desleal, daña la prosperidad económica, la disminuye o la hace nula, ¿no? Y como acá también dice aquí abajo, lo que sí favorece el comercio libre es beneficiar a todas las partes involucradas. Como decía Adam Smith, mediante la división del trabajo, fabricar, por ejemplo, no sé, una botella, ¿no? Una botella y un fabricante de las tapas, quizás el mismo el que hace los envases. Hay un diseñador gráfico, ¿no? Un diseñador gráfico. En su proceso ha intervenido un laboratorio que te dice cuánto de azúcar, cuánto de calorías, etcétera, su valor nutricional, y diferentes actores. Otra empresa quizás ha fabricado la etiqueta, ¿no? Entonces tienes diferentes factores para la producción de un mismo producto. Y lo que hace la economía del libre mercado es favorecer a todas las partes involucradas, aquí como lo dice Adam Smith, está en la pantalla. Entonces, esas son las ventajas del libre mercado en contraposición al socialismo. Por otro lado, hemos visto las colonias americanas, esto también lo hemos visto como ejemplo, ¿no?, de que se aplicaron excesiva intervención del Estado, de la corona británica, en sus colonias que establecieron en Norteamérica. Cómo esto afectó al libre comercio y en consecuencia afectó al crecimiento económico, afectó a las diferentes posibilidades que tenían las personas
de crecer económicamente fruto de su esfuerzo. Eso es lo que hemos tenido, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver entonces hoy día es diferentes de aplicaciones de estos aspectos. Pero un momentito, he apretado sin querer, por error, un botón de invitar. Nada. Entonces, en ese sentido, tenemos, ¿no?, las diferentes aplicaciones de la doctrina económica. Ya, lo que también estábamos viendo, esto de pasada, es un repaso nada más de lo anterior. La cooperación, ¿no? Muchos hablan de capitalismo y sin entender que dicen, no, te hablan mucho de imperialismo, eso es lo más gracioso. Pero en realidad, como Adam Smith mencionaba, la cooperación existe en un entorno de libre mercado. En la medida que le va bien a mi cliente, me va bien a mí. En la medida que me va bien a mí, le van bien a mis proveedores. En la medida que le va bien a mis proveedores de un producto, de un servicio, de una materia prima, le va bien a los que trabajan para extraer esa materia prima, etc. Es una cooperación en conjunto. Es claro que perseguimos intereses individuales, pero eso hace que los demás eslabones de la cadena de producción o de la línea de producción entren en este juego, en esta dinámica y crezcan. Eso no hay por dónde perderse, ¿no? Ahora, eso es un valor cristiano. Como sabemos, el occidente que actualmente vivimos, la sociedad civilizada occidental, tiene su fundamento en la doctrina judeocristiana. Eso no lo podemos negar, que se ha traducido en catolicismo, etcétera, ¿no? Principalmente el catolicismo, que ha llevado a diferentes lugares la religión, la ha traído a América, a diferentes lugares, ¿no? Entonces, junto con eso vienen también los principios que promueve el cristianismo, que son los esenciales. El no robarás, el no codiciarás bienes ajenos, etcétera, ¿no? En este caso tenemos que se sugiere que la libertad en el comercio fomenta la cooperación y el bienestar común, porque al comerciar las personas obtienen beneficios, pequeños, medianos, grandes, macros, obtenemos beneficios. En consecuencia, esta cooperación es mutua. Si bien perseguimos, repito, intereses individuales, obtenemos beneficios, ganancias de manera igual, colectiva. O sea, cooperación, ¿no? Pero no es la colectividad, no vaya a confundirse, el colectivismo, mejor dicho, que promueve el socialismo, en el que todos son iguales, en que solo hay un sector que produce, que le quita dinero y te iguala en la ganancia para todos. Así no funciona la economía, ¿no? Eso ya lo sabemos claramente. Entonces, esa conexión con los valores es lo que estábamos viendo la anterior, ¿no? La cooperación, que no debe confundirse con el colectivismo, por el que muchos han sido engañados dentro del socialismo. Sencillo de entender. Smith argumenta que un entorno de comercio justo y libre, sobre todo, es fundamental para el desarrollo social y económico, ¿no? Eso estábamos viendo la anterior. Ahora vamos, ¿no? Esto también ya hemos visto este ejemplo. La teoría del valor y del principio es lo que queríamos ver hoy día, ¿no? Veíamos, para resaltar aquí, el tema de los precios libres, ¿no? La escasez, la utilidad de un bien son factores determinantes que influyen en su precio, ¿no? La escasez y la utilidad, o la utilidad marginal, que de lo que también habla Adam Smith, ¿no? Por ejemplo, tenemos el consumo de un producto y está su valor, que es subjetivo, va a estar determinado no por la cantidad de trabajo únicamente que se le ha puesto, ¿no? Pues no solo ese factor, sino, como dice el marxismo, ¿no? Sino también por la utilidad marginal. ¿Esto qué quiere decir? Lo que está relacionado a la escasez y la abundancia, por decirlo, pero básicamente la escasez. Lo que pasa con los alimentos, ¿no? Hay menos, pero cuesta más, porque su demanda es mayor. Y además, porque sube de precio porque hay productores que están pagando más en producir, o les está costando más producir ese producto debido al contexto en el que estábamos de escasez de dólares, y en consecuencia sube el precio. En algunos casos han disminuido la producción y ahí nos damos cuenta que entonces el precio está determinado por la escasez de un producto o su abundancia. Y la utilidad marginal, esto que es un concepto casi avanzado de la utilidad marginal,
hace referencia a que nosotros, en la medida en la que tengamos acceso a ese producto, no sé, te doy ejemplo a la leche, la utilidad marginal va disminuyendo, decreciendo, y esta es una realidad que nos plantea Adam Smith. ¿En qué sentido? Yo consumo una bolsa de leche, digamos, el lunes. Estoy acostumbrado a consumir una bolsa de leche ya, digamos, día por medio. En algunos casos va a ser todos los días. La utilidad marginal para la persona, después de haber consumido la primera unidad, va en disminución. Es decir, que a mayor abundancia de un producto, este va a tender a bajar de precio. Y en consecuencia su utilidad marginal va a bajar. No sé si me explico. O sea, yo consumo un día un producto. Vamos a excluir a la leche. Un producto X. Este ejemplo yo lo suelo dar algunas veces, ¿no? Un día consumes una parrillada. Es un bien elevado. Vamos a hablar de un bien elevado. Que en la calle para 2 personas o para 3, etcétera, ¿no? Tiene una utilidad marginal después de su primer consumo. O sea, no va a ser lo mismo que consumas un día la parrillada que lo consumas cada 2 días o todos los días. Uno, porque es caro, y otro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Como lo que sucede en contextos inflacionarios. El Estado imprime dinero y tú no tienes para gastar y gastar sin ton ni son, ¿no? Gastar y gastar, lo que promueve la economía keynesiana. El segundo día que yo consumo esa parrillada ya no va a tener esa, por decirlo, esa magnificencia, ese interés que el primer día. El tercer día ya va a disminuir ese interés, esa admiración que el primer día. El cuarto día que consumas seguido parrillada va a disminuir aún más. En consecuencia, si el mercado detecta que la gente está consumiendo así por así, porque hay billetes de sobra, hay una inflación constante, o sea, emisión constante, ¿no? Y en consecuencia va a ocurrir la inflación, o sea, el mercado detecta, o sea, la utilidad marginal está bajando. Y si bien está consumiendo esta persona todos los días, pero también está subiendo el precio de los productos que forman parte de la parrillada, como la carne, el arroz, etcétera, ¿no? El pollo, ¿no? El carbón quizás. Entonces, necesariamente el productor, el que realiza el servicio de parrillada, va a subir de precio para que su utilidad marginal no descienda, no se mantenga. Y esto está vinculado a la escasez principalmente, ¿no? Y relacionado también con la emisión monetaria, que hace que el billete pierda el valor. Entonces, yo ya no voy a poder comprar todos los días porque me estoy imprimiendo billetes y compro lo que quiera, pero estos billetes no tienen valor, entonces va a subir, ¿no? Voy a necesitar más billetes para comprar la misma parrillada, etcétera. La utilidad marginal debe, en algún sentido, mantenerse, ¿no? Para que no pierda su valor. Todo tiende a perder su valor en la medida en la que está al alcance y porque la gente no lo valora. Esa es nuestra naturaleza. Y esto es algo muy profundo que te digo de cómo funciona la economía en diferentes contextos, ¿no? Funciona así. La regla básica de la economía liberal es la ley de escasez. O sea, la economía busca manejar recursos escasos y hacer una asignación efectiva de estos recursos. Porque si despilfarras, como ha hecho el socialismo, te quedas sin recursos en determinado momento. Todos dicen con Evo estábamos bien, pero si hubiera estado óptimo ese modelo, pues ahorita seguiríamos bien. Pero hay un momento en que se ha malgastado ese dinero, se ha puesto en circulación, se ha impreso billetes, y se han malgastado los dólares, y ahora ya no hay. ¿Te das cuenta? Un manejo pésimo, en contraposición a óptimo de lo que podría haber sido el manejo económico. La escasez y utilidad de un bien son factores determinantes que influyen en su precio, como se observa en el caso de los diamantes, que son costosos debido a su rareza. O sea, si bien no hay muchos, pero su escasez y su utilidad están determinando los precios.
precio elevado en este caso, la necesidad. ¿Podemos vivir sin diamantes? Sí. ¿Podemos vivir sin agua? No, pero en base a la abundancia. Hay quienes decían que cuando empiece a escasear el agua va a subir de precio. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo claro de cómo los precios están determinados por su utilidad, pero por su escasez y su utilidad, ¿no? En contraposición a otras posturas. La relevancia de precios libres en la actualidad es crucial evitar controles de precios. Lo opuesto que hace otra vez el socialismo, ¿no? Otra vez estamos con el socialismo haciendo exactamente lo opuesto que debiera hacer, ¿no? Entonces, en la actualidad es crucial evitar controles de precios. ¿Por qué? Estos pueden generar distorsiones en el mercado. Ya hemos visto este ejemplo muchas veces, pero lo voy a mencionar para los que no me siguen por primera vez, ya sea en YouTube o TikTok. Cuando controlas precios, el Estado, ¿no?, controla precios, indirectamente le dice al productor, no puedes vender a más de este precio tu producto. Si no, te sanciono. O sea, ese es el aparato represivo, ¿no?, que tiene el monopolio de la fuerza, el Estado. Ojo que el Estado no somos nosotros, eso se han confundido mal. De eso hablamos la siguiente. Entonces el Estado sanciona a quien va por encima de esos precios. Lo culpan de especulación, de agio. En realidad los precios, si no están cartelizados, si no es que todos los del sector se han puesto de acuerdo, y si hay libre competencia, sobre todo, son una señal de que en su producción hay una déficit, hay una escasez, o ha aumentado su precio, porque a veces importamos insumos para la producción de alimentos en Bolivia, ¿no? Y en consecuencia el productor decide aumentar de precio porque ya no sale lo mismo, o nadie va a trabajar a pérdida. Ese es también un principio consecuente de la ley de escasez, o el principio de escasez, ¿no?, de la economía. En ese sentido tenemos que va a subir su producto de precio para cubrir estos gastos, y en consecuencia no puede intervenir el Estado diciéndote no lo puedes vender a este precio. ¿Por qué? Bueno, muchas veces el productor acepta porque si no lo sancionan. ¿Qué va a hacer el productor? Disminuye su producción automáticamente, porque dice no me conviene producir a este precio, en consecuencia yo voy a bajar mi producción porque ya no dan los números, ¿no? Sencillo de entender. Subo de precios y aumenta la escasez. Cuando bajo la producción, aumenta la escasez. Eso queda claro, ¿no? Baja la producción y aumenta la escasez de su producto. Sea que sea alimenticio, sea un bien, etc. Entonces, al controlar precios, supuestamente al hacerte el populista con la gente, con la sociedad, estás dañando la dinámica del mercado. Lo mismo pasa con el control de salarios. El Estado, ¿qué pasa? Te aumenta por decreto, como digo, ¿no? Cada 1 de mayo, el Estado socialista te aumenta por decreto cada 1 de mayo un monto. Pero el dinero, como dije, no se crea por decreto, se crea con valor. Y bueno, lo que hacen las empresas, las empresas, te digo, incluso hay empresas pequeñas que también están obligadas a hacer lo mismo, por el simple hecho de que ya dan NIT. Por eso muchos no deciden sacar el NIT, porque es una porquería, en resumidas cuentas. En este país es una porquería el NIT porque elevados impuestos, pocas ganancias, más trabajas para el Estado que para tu propio bienestar. Y si logras conseguir algún beneficio es por muchos años, ¿no? Cosa que en otros países te costaba la mitad de tiempo, ¿no? La gente envejece, pasan los años, etc. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Pequeños, medianos y grandes empresarios tienen que, esos son los que generan trabajo, tienen que subir también el precio de sus productos. En consecuencia, para cubrir estos gastos, ¿no?, de elevación de salarios, y no hay una utilidad real, entonces no van a tener otra que subir de precio. Por eso cada 1 de mayo pasa un mes aproximadamente, y esto lo tengo bien en claro, pasa un mes del 1 de mayo, inflación, ¿no?, de precios, especialmente de productos de la canasta familiar, porque en Bolivia hay más empresas que producen alimentos que otros bienes. Es así el control de precios y salarios. Por eso es la importancia, la relevancia de los precios libres, como se menciona en esta parte de la economía liberal o economía del libre mercado.
Estos pueden generar distorsiones en el mercado afectando la asignación eficiente de recursos, que es lo que le interesa a la economía, ¿no? Asignar eficientemente los recursos, pero por este control de precios se ve claramente dañado, muy dañado. Ahora quería comentarte esto más, que es muy importante, cómo tenemos la posibilidad de cambiar esto, ¿no? Cómo se puede cambiar estas nefastas doctrinas, por así decirlo, para poder ir más allá, ¿no? Vamos, los precios como señales de mercado son como indicadores clave en el mercado, guiando a productores y consumidores en la asignación de recursos. Un precio que está elevado o caro, siempre la gente inteligente, ¿no? Busca un mejor precio, cosa que optimice sus recursos y pueda hasta ahorrar o pueda asignarlo según las prioridades de cada persona, de cada familia, etc. Y esto también se traduce a niveles macro, a cada país. Priorizan, por ejemplo, en Bolivia hemos priorizado las empresas estatales. Ahí se han ido todos los dólares y más la corrupción, ¿no? Que eso es un fenómeno externo ligado a la doctrina socialista. Entonces uno dice, no hubo prioridad del Estado boliviano en asignar sus recursos eficientemente. En consecuencia han malgastado en otro, ¿no? En otro que no era prioritario, que han creído que iban a ganar, pero estamos a la pérdida, ¿no? En números rojos, como se dice. Ahora, un segundo, aquí está. Entonces, esta ley de precios, de control de precios que está establecida por el socialismo, por las doctrinas de izquierdas, las izquierdas, siempre van a dañar la economía al no hacerla libre. O sea, cada restricción que haya en economía, que como su nombre estamos estudiando, va en contra del libre mercado, o sea, las restricciones opuesto a la libertad, no va a hacer que funcione. En consecuencia, generas distorsiones en pos de algo no tan importante y dañas lo que realmente hace a la economía funcionar, que es la libertad. De hecho, es una antítesis decir que la economía puede estar controlada por el Estado. En ese caso ya dejaría de llamarse economía como tal, porque la economía ha nacido como una buena administración, excelente administración de recursos para optimizar en tiempos de escasez o de abundancia, si es que las hubiese, pero procurando que las personas optimicen esa ganancia. O sea, las personas te optimizan, no los estados. Actualmente en el socialismo es al revés, los estados quieren optimizar, pero interviniendo, ¿no? ¿Y quién trabaja el Estado? No, trabajan las personas, los individuos, las agrupaciones, las empresas, etc. Y si les intervienes, pues no estás haciendo lo correcto, ¿no? Estás dañando esa libertad. Y en consecuencia no va a funcionar y en consecuencia hay crisis, escasez, ¿no? Entonces esta ley de escasez es el principio de que los recursos son limitados, ya son limitados frente a deseos ilimitados. Ahorita vamos a ver esta parte que ya la tengo aquí lista, que es muy importante, por eso esta clase de hoy. También hay que entender a la ley de escasez que mencionaba, no es que la ha mencionado Adam Smith, sino que implícitamente ya te hablaba que la economía es administrar los recursos de manera eficiente. O sea, esto quiere decir de manera que haya, ¿qué te digo? La presunción de que los recursos son limitados, que no son infinitos, en contraposición de que las necesidades de las personas son ilimitadas y no va a alcanzar para satisfacer a todos al mismo tiempo. Eso es lo que hace la economía básicamente, ¿no? Entonces, en economía la escasez es un concepto central, pero también se asume como condición general. Es una condición general, es un principio implícito. Es un principio implícito en los estudios de economía, la escasez. Y por ello, si no tomamos en cuenta la escasez como punto de partida, no tendrían sentido los demás estudios económicos, ¿no? Sería como decir, no importa, como hay recursos ilimitados, ¿para qué vamos a estudiar economía, no?
pero los recursos son limitados, son finitos, no son infinitos los recursos. Por el contrario, las necesidades de las personas son ilimitadas, pero para satisfacer estas necesidades la gente tiene que trabajar, tenemos que trabajar, no tenemos que esperar del Estado. Y aún así, por más dinero que tenga, siempre va a haber una necesidad nueva, que el ser humano es así, esa es nuestra condición natural. Eso es lo que los socialistas quieren cambiar, pero no es así. Lo quieren imponer por la fuerza, regímenes autoritarios, para que todos consumamos menos o consumamos de acuerdo a lo que nos dice el dictador. Y eso no funciona así. Si no, ya te conviertes en esclavo. Entonces, lo que tenemos en este contexto es que los precios funcionan como indicadores clave en el mercado, guiando a productores y consumidores en la asignación de recursos. Esta señalización, o sea, los precios, es fundamental para maximizar la eficiencia económica y asegurar que las necesidades del mercado se satisfagan adecuadamente. Un precio está muy bajo, entonces hay abundancia. ¿Y qué va a hacer el productor? ¿Va a seguir produciendo como loco cuando hay ya la cantidad necesaria que satisface el mercado? ¿Va a producir el doble? No, por eso los precios son un indicador clave, no se tocan los precios. Porque si sigue produciendo como loco va a llegar a un punto de pérdida, porque su producto va a bajar de precio ante tanta abundancia, entre comillas, de ese producto, ¿no? Entonces ve que no se vende, está estacionado el producto, entonces dice, bueno, voy a producir menos, esperar que se venda, o incluso va a bajar de precio si hay poca demanda. Así de libre tiene que funcionar el mercado. Por eso los precios no se pueden regular. ¿Qué más tenemos? Ejemplo histórico de ajuste de precios. Durante el siglo XVIII, los precios de los cereales en Inglaterra, como hemos visto hace la anterior clase, el martes, en Inglaterra se ajustaron para optimizar la producción agrícola. Disculpen que sea repetitivo en este punto, pero ahí empieza, ¿no? En una economía, por decirlo, primitiva, o donde estaban surgiendo los pensamientos de la economía liberal y el opuesto, ¿no? El socialista, redistribucionista, pasa en Europa todo esto, por eso le llaman primer mundo, ¿no? Porque ahí sucedieron primero estos fenómenos, que después se fueron replicando en diferentes países del mundo hasta llegar a Sudamérica, donde actualmente, ¿no? Estamos, por ignorancia podemos llegar a repetir el mismo error. Se ajustaron para optimizar la producción agrícola, ¿no? Se ajustaron, ¿no? Esta palabra es clave, se ajustaron. En el sentido de que se ajustaron, se controlaron, se restringieron la libertad de precios, ¿no? Agrícola es lo más importante, ¿no? Vivimos de los alimentos, lo que permitió una respuesta efectiva a la demanda de mercado. Este ajuste es un ejemplo clásico de cómo los precios libres, ese es el punto clave, precios libres, fomentan la eficiencia o eficacia en la economía. Esta intervención no es del Estado. Porque, a ver, cuando en Inglaterra de los años 1800, fines de los 1700, lo que sería, ¿no?, el siglo XVIII, has estado viendo estos ajustes de precios por parte de quien produce, se ha optimizado la producción. Cuando los ajustes de precios van por parte de quien no los produce, cuando empieza el autoritarismo de los gobernantes, en esa época las monarquías, ¿no? Por el contrario, ha empezado la escasez, ¿no? Es así de sencilla esta parte, ¿no? El ajuste de precios va por quien produce, porque sabe, ¿no?, lo que le ha costado, va a mantener sus ganancias, e incluso a veces va a decidir perder con tal de que el producto circule. Pero hay también manipulaciones que surgen debido a una excesiva intervención de la economía. Te voy a dar un ejemplo clave de esto que ha pasado en Argentina. Ya, entonces, esperen un ratito. Ya, ahorita lo vamos a poner. Un momento. Ya, vamos a poner acá. Fíjense este ejemplo que voy a mostrarles en pantalla, un ejemplo real. Miren.
Argentina. Te voy a explicar qué pasa, ¿no? Noticias. Sancor tuvo que tirar. Esto es una noticia del 2023. Fíjense, esto no me lo estoy inventando, ¿no? La Nación Campo. Es terrible y doloroso y espantoso. Sancor tuvo que tirar más de 100.000 litros de leche. ¿Ya? Esto debido a que en Argentina hasta el 2023, fíjense, esta noticia es del 20 de octubre de 2023, antes que ingrese el nuevo gobierno que está actualmente, había el control de precios y salarios. Entonces llegó a tal punto la distorsión del mercado debido a que el Estado controlaba precios y salarios, que Sancor, o la empresa en este caso de leche, no sabía cuánto tenía que producir. Si iba a ir a la pérdida, iba a ir a la ganancia, etc. Ahora, se producía tanto que en algún momento el desechar, fíjense cómo están desechando miles de litros de leche, el control de precios llegó a tal punto que la empresa ya no podía pagar salarios, porque al haber control de precios y salarios, el Estado, por un lado, y de los dos lados atacaban. Fíjense cómo de sanguinario puede ser el Estado autoritario. Por un lado exigía que les suban el salario a los trabajadores de Sancor, y por otro lado les decían a cuánto tienes que vender la leche. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no tenían un parámetro de un precio si su producto se estaba vendiendo o iba a comprarlo, el mercado lo iba a adquirir, y tenías las dos presiones, el gobierno obligándote a subir salarios, pero por otro lado tu producto, de donde iba a salir el dinero para esos salarios, te lo estaban limitando a un precio. ¿Te das cuenta? Entonces llega un punto en el que se distorsiona la producción y ocurre en esto lo que estás viendo en pantalla. Resultado de eso, hubo una medida gremial porque había un retraso efectivamente en el pago. La leche esta, te voy a ser sincero, ya no estaba en buen estado. Había una sobreproducción, pero por el otro lado, como tenías controles de precios y salarios, no sabías de dónde obtener los recursos, porque esta leche ya no eras libre de venderla al precio que tú veías conveniente, porque había una limitación. Lo que inicialmente esta cisterna llena de leche generaría, no sé, $100.000, por ejemplo, te doy un ejemplo, $80.000, precio por mayor, estaría generando sus $30.000. Y el transporte de este producto, el funcionamiento de las máquinas que han extraído esta leche, el pago a los tamberos, le dicen, ¿no?, los que producen leche, o incluso algunas empresas como Sancor tienen sus propias vacas y mixto, ¿no? Ya no era conforme a la ganancia que se pretendía de estos 100.000 litros, digamos que eran 4 cisternas, cada una 25.000 litros. En consecuencia, hubo la medida gremial que te decía, páguele más a sus trabajadores. Y por el otro lado, como te repetí, te decían, bueno, voy a pagar de esto. No, pero tú tienes que vender a este precio tu leche. Pérdida absoluta de un alimento, de una producción, de un ciclo de la producción de precios de libre mercado afectada, ¿no?, por medidas estatales. Fue tarde, no aguantó más y no me quedó otra que rescatarla. Aunque esta mañana la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, ATILRA, decidió levantar temporalmente la medida de fuerza que mantenía bloqueadas las plantas de Sancor, Cooperativas Unidas Limitada, y todos los centros de distribución del país, más de 100.000 litros de leche de la empresa almacenados y que no pudieron procesarse fueron desechados. Hasta esta mañana, según dijeron, el sindicato mantenía el bloqueo en el centro de distribución de Don Torcuato en Buenos Aires. Es terrible y doloroso ver cómo las cisternas desechan miles de litros de leche de materia prima porque impidieron que se la procese por una medida gremial relacionada a los salarios. Lo peor es que hay cientos de miles de litros de leche comprometidos y en riesgo de tener el mismo destino, dijeron a La Nación fuentes cercanas de Sancor.
planta de San Guillermo, intempestiva medida, etcétera, quedó sin procesarse y esta se está desechando, ¿no? Está tirando a la nada. Fueron 100 litros de leches que la empresa desechó en una planta de tratamiento de efluentes, ¿no? Esto es lo que ocasiona los controles de precios, los controles de salarios, la intervención negativa de la economía, ¿no? De la economía por parte del Estado, ¿no? Ese es el daño que ocasiona, ¿no? Ahora, continuando con esta presentación, nos quedamos por acá. Aquí está, ¿ya? Eso era los precios como señales de mercado, ¿no? Eso tenemos acá. Aquí está. Y asegurar que las necesidades del mercado se satisfagan adecuadamente. Ejemplo histórico, el ajuste de precios, que siempre va a ser necesario por parte de quien produce, no por parte de quien está afuera estatalmente, inútilmente sinónimo, fijándose en redistribuir ganancias, hacer su politiquería barata, porque si te das cuenta, ¿por qué hacen esto? Porque quieren mantenerse en el poder, quieren atornillarse en el poder, quieren hacerse de buenitos con el dinero ajeno, ¿no? Dando subsidios, regalos, cuando en realidad la gente es la que tiene que generar ese dinero, y si no le quitas con impuestos, con inflación negativa o incluso una deflación, la gente puede comprarse sus productos. El trabajo dignifica. Pero los socialistas no quieren que hacer parecer con esta manipulación de mercado que el Estado te da todo. Imagen de autoritarismo, monumento a la persona, populismo. No, eso es lo que tenemos que entender. A los bolivianos y a cualquier país del mundo le va mejor en la medida en que los políticos se hacen más a un lado del libre mercado. De ellos no depende nuestro trabajo, nuestra economía, nuestras ganancias. Sencillo. Relevancia actual de los precios libres. La actual crisis económica, como vimos en Bolivia, subraya la necesidad de mantener precios libres en todos los sectores. Porque, ¿qué pasa? También me decía mucha gente, no, pero si nadie controla los precios, todos van a aprovechar. Esto, en un contexto de libre mercado, no sucede porque en el libre mercado está la libre competencia, ¿no? Primero hay que se logra la libre competencia, empresas de productos importados nacionales abran sin necesidad de pactos con el gobierno. Libremente abre tu empresa, abre, chiquita, pequeña, mediana, grande, ábrela. Competencia, esto genera más competencia y es la mano invisible de la que habla Adam Smith, por ejemplo. Yo veo que alguien lo está vendiendo a un precio elevado, te doy un ejemplo, no me voy a quedar viendo de vasos cruzados y es el único, entonces ahí surge la competencia. Veo cómo puedo mejorar ese producto y así es el mercado, pasa en todos lados. Sin ir más lejos, aquí en mi zona había una chica que vendía un producto, y estos se llaman las quinoas, ¿no? En la mañana, jugo de quinoa, jugo de avena, ¿qué más? Wilcaparo, etc. Pasó un tiempo, yo lo consumí y sinceramente no me gustó, no me dio un buen producto en comparación a los que había probado, por el mismo precio, ¿no? De esos jugos de quinoa en bolsitas o en vasos. Y ahora, sin mentirte, me pueden preguntar por privado, al frente apareció otra persona. Obviamente no le consumí, todavía no, porque no estoy necesitando todavía. Pero esa es la libre competencia. ¿Y cómo va a ser competencia? En la medida en que esta persona va a tratar de mejorar. Si no quiere mejorar el precio, va a mejorar el producto. Le va a ser más llamativo, más cantidad para competir, ¿no? Para ganarse el deseo de consumo de nosotros que somos el mercado. O va a mejorar el precio, digamos, va a dar la misma cantidad a un precio un poquito más barato y así van compitiendo, ¿no? Y eso también es un propio del libre mercado, la libre competencia. Y así se regulan los precios. Si alguien tiene un precio extremadamente alto, va a quebrar, le va a ir mal, porque siempre va a haber otro que ofrezca el mismo producto a mejor precio, ¿no? Uno es exitoso, como lo dice la economía austriaca y la economía liberal clásica, en la medida en que ofrece mejor producto de mejor calidad a la sociedad. Es un benefactor, ¿no?
Y la gente, ¿qué va a preferir? El producto de mejor calidad al mejor precio. No va a preferir el producto de peor calidad al precio más elevado. Aunque hay gente, que conozco algunos que hacen eso, pero ya son casos aislados. La actual crisis económica subraya la necesidad de mantener precios libres en todos los sectores. Intervenciones en los precios causan distorsiones que llevan a la escasez y a las ineficiencias en el mercado, perjudicando a los consumidores y productores. Ya para ir terminando esta parte, la conexión con los valores, esto te habla de la honestidad en los precios, ¿no? Fijación de precios es fundamental según la perspectiva cristiana o la judeocristiana, ya que refleja el principio ético de justicia y equidad. No codiciar lo ajeno, como mencionábamos en unos mandamientos, implica establecer precios de manera justa y transparente. Pero esta justa y transparente no es ni siquiera porque yo soy justo, porque como dicen, no hay un hombre justo en la tierra. Es porque yo estoy buscando mi beneficio. Yo doy un servicio, voy a mejorar el precio de la competencia para que la gente me elija a mí. Bueno, estoy siendo justo indirectamente, y eso hay que ser sinceros. No estoy siendo justo porque soy un santo, no, sino que estoy en la medida que estoy mejorando el precio de un producto, de un servicio, etcétera. Llámenme justo o lo que sea, pero yo estoy compitiendo en realidad, ¿no? Y así lo hacen todas las personas, y más donde hay más libre competencia. No es porque es justo, porque es bonito, no, está viendo la posibilidad de que el cliente lo elija a él, a ese productor, a ese vendedor, a ese prestador de bienes y servicios, etcétera. Intercambio de mercancías voluntarias. ¿Alguien me está obligando a bajar de precio? No, yo simplemente quiero mejorar. Ahora, si bien voy a mantener el precio, bueno, mejoraré el producto. Es así, ¿no? El libre mercado. Indirectamente está siendo justo y transparente. Esto funciona siempre que haya una economía de libre mercado. Cuando hay una economía cartelizada, ahí no funciona. Como pasó también en algún país, la salud prepaga, por ejemplo, se usa en los dos países, ¿no? Pagas prepago, como dice antes, por un servicio de salud que no vas a utilizar, pero es como un seguro que cada uno voluntariamente paga. En contraposición a lo que en Bolivia pasa, ¿no? En otros países te descuentan, ¿no? De manera obligada, te dicen, no tienes que para tu salud, para tu caja, pero te dan un mal servicio. En otros países no te descuentan, en países muy avanzados, y cada uno paga voluntariamente una prepaga. Y en algunos países pasó que estas libertades han guiado a una cartelización. Todas las empresas de salud prepaga, los hospitales privados, han acordado un precio. Ya no era libre competencia, ¿se dan cuenta? Ahí sí está válido la intervención del Estado, ¿no? Pero si hay una ley que permita que otra empresa de salud ingrese al mercado y esta no es limpiada de manera ilícita por las competencias que se han cartelizado los precios, va a mejorar los precios de las competencias que han cartelizado, ¿no? Y así se va regulando la economía cuando hay reglas claras de libre competencia y libre mercado. Vamos a uno de los penúltimos puntos, el rol del gobierno limitado según Adam Smith, y con esto vamos a terminar el día de hoy. Adam Smith defendía, ¿no? Porque este sujeto además era filósofo ético, además de economista, la idea de un gobierno limitado. Limitada es la clave, que debe centrarse en proteger la propiedad privada, garantizar la justicia, o sea, la igualdad de todos ante la ley, en caso de que hayan estas situaciones como mencionaba de la cartelización de precios, y asegurar la defensa, o sea, lo que sería en cualquier país las fuerzas de seguridad, ¿no? La policía, ante un ataque, ¿no? Que pasa tu competencia, viene, te quiere quemar tu puesto, vende lo mismo. O lo que ha pasado en Santa Cruz, ¿no? Cuando han visto a Mamen Saavedra, como una persona que quiso vender el pan al precio que correspondía, quizás un poco más, en Santa Cruz está un poco más caro el pan. Todas las vendedoras de ese mercado habían acordado, fíjense, ahí empieza una cartelización básica en un mercadito, imagínense. No vamos a vender el pan a más de tal precio, 10 por 5 bolivianos, incluso era menos, porque ya estaba costando casi un boliviano el pan ahí. Vamos a un ejemplo, 8 panes por 5 bolivianos, acordamos todas las vendedoras. Había faltado una vendedora que hacía pan, producía en su casita con su novio, creo si no me equivoco, y ella decidió seguir vendiendo al precio que estaba antes porque le convenía, o sea, no es que le convenía, sino a ella le salía, le daban los números, ella habrá optimizado los recursos en un contexto de crisis,
se dio los modos, ¿no?, de competir. Y estaba ofreciendo incluso 12 panes por 5 bolivianos. ¿Qué han hecho estas mujeres ignorantes? Han ido y le han atacado, le han volteado su pan, se lo han tirado al piso. Esto lo puedes buscar en el video de Mamen Saavedra, si alcanza el tiempo ahorita te lo comparto, en el que han cartelizado los precios. Ella tranquilamente lo puede vender al precio que ella quiera, pero ahí le estaban obligando las del mercado a vender a un precio. Una locura, ¿no? Entonces, así como hay la cartelización básica en este gremio, por eso los gremios y sindicatos solo hunden al país, así también hay la cartelización de precios que puede lograr el Estado favoreciendo a algunas empresas o haciendo leyes, ¿no?, en cambio de corrupción. Voy a dictar una ley para que solo esta empresa produzca este producto y no podamos importar este producto para favorecer a la empresa, aún sabiendo que el producto de afuera es más barato y más competitivo que el que se está produciendo actualmente en complicidad, ¿no?, se llaman empresarios prebendarios, no son empresarios reales, ¿no? Esa es la intervención del Estado. Adam Smith definía el gobierno limitado, la justicia y la defensa, ¿no?, evitando la intervención directa en los mercados. O sea, los mercados somos nosotros, ¿no?, el mercado global de la gente, los consumidores. Su propuesta se basa en la creencia de que un gobierno menos intrusivo fomenta el crecimiento económico. ¿Cómo se evidenció? No es que solo lo creía, ¿no? Se pudo evidenciar esto en el siglo XVIII en Inglaterra, donde la intervención, es de esa época, ¿no?, Adam Smith, donde la falta de intervención permitió, o sea, de intervención estatal, permitió un desarrollo significativo, y eso dio lugar posteriormente a la Revolución Industrial. En el contexto actual, la reducción del tamaño del Estado es clave para incentivar la iniciativa privada y el emprendimiento. O sea, reducir el aparato estatal es clave, es una obligación, diríamos, de la gente de bien. Ellos viven de nosotros. Y en la medida en la que les va mejor a ellos, a la gente que trabaja le va peor. Mientras menos de ellos haya, mejor dicho, mejor nos va a ir a los bolivianos. Con eso quiero concluir este día de hoy. Voy a mostrarte un ratito el video, si lo logro conseguir, de cómo esta intervención en la cartelización de precios, ¿no? Vamos a poner, muchos ya lo conocen a Mamen Saavedra, es un concejal cruceño que está a favor de estas ideas, ¿no? A ver, vamos a ver si es creo que es este. Si lo podemos escuchar sería maravilloso. Aquí está, sí es este. Vamos a verlo. Fíjense. En el video de abajo pueden ver cómo, ¿no?, ahí la persona se está llevando las canastas que no son de ella, sino de esta chica que vendía el pan a un precio más competitivo, por decirlo. Estrella vende 12 panes por 5 bolivianos. Y estas señoras, también panaderas de la zona, querían exigirle que venda 10 unidades por 5 bolivianos, que le aumente el precio. Todos tienen derecho a vender, Oiga, pero ¿por qué alza mi cosa? Nada, ¿qué? En la madrugada del miércoles, un grupo de personas, principalmente señoras, se acercaron a ella a hostigar, a quitarle el pan que tenía a la venta. Y lo increíble de... Fíjense, incluso hay varones, ¿no? Hay varones en esto. Es una locura, ¿no? Como varones a una mujer le atacan que está vendiendo pan al precio que ella quiere, ¿no? Incluso si esto es a lo opuesto, alguien quiere venderlo más caro, también podría hacerlo. Pero es libre, no te pueden venir a obligar a vender a un precio más barato, a un precio más bajo, a un precio más alto. Esa es la libertad que está siendo dañada. Y te das cuenta, todo por una cartelización de precios que ha pasado resultado de esta sindicato de esas mujeres ignorantes del mercado.
¿Saben que por qué se dio todo esto? Para obligarla a que venda más caro. Ella está vendiendo el pan a 12 panes por 5 bolivianos y las otras comerciantes de pan le estaban exigiendo que lo venda a 10 panes por 5 bolivianos. ¿Dónde se ha visto eso? Que personas vayan a obligar a alguien a que le venda más caro a la gente. Oiga, pero ¿por qué alza mi cosa? Mañana vamos a hacer lo mismo. No, ¿cuál mañana? Estrella es una joven de... O sea, ya se dan cuenta, funciona como una mafia, se dan cuenta, le amenazan, le dicen, mañana vamos a hacer lo mismo, o sea, eso ya es una cartelización, ¿no? Al más estilo mafioso, delincuencial, y una clara afectación a la libertad del mercado, del libre mercado, Estrella es una joven de 19 libre años oferta que y trabaja en demanda. un salón de belleza. Ella también se ayuda vendiendo pan en la madrugada. El día de Estrella empieza a las 2:30. Entre las 3 y las 4 tiene que estar en la panadería, donde recoge el pan que va a vender posteriormente en el mercado de la Campana, en la zona del Plan 3000. Llegamos hasta el lugar, acompañamos a Estrella para pedirles explicaciones a estas personas de por qué hicieron esto y sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cuál mañana? Si se dan cuenta, es una hora muy elevada, digo muy temprana, en la madrugada, y la gente se esfuerza. Si a ella, esta mujer que está acá, le conviene vender el precio de ese pan y para ella es ganancia, bienvenido, ese es el libre mercado. Nadie puede obligarte a vender tu producto. En este caso, las mujeres estarían funcionando, como te decía, el Estado controlador de precios y salarios. En este caso, a la alta, ¿no? A la inversa, ¿no? Te dicen que vendas más caro. Y ella lo vende al mismo precio, pero mejora, ¿no? Da más panes. Eso ya depende de quién. Si le sirve a ella, le sirve, bienvenido. Entonces ahí vemos cómo se afecta el libre mercado, etcétera, ¿no? Y demás aspectos, ¿no? Y bueno, este concejal se hizo famoso en Santa Cruz por hacer te recomiendo que lo sigas. Está como Mamen Saavedra, que está al costadito, puedes verlo. Mamen Saavedra está en TikTok y tiene diferentes de estas situaciones, ¿no? ¿Qué pasó con la señorita ayer? Y demás. Con eso hemos terminado el día de hoy. Gracias por tu amable audiencia. Dios mediante, nos estaríamos viendo el día martes para continuar más con lo de la economía liberal.